días, amados hermanos. Con alegría nuevamente, Karencita. Así es, nuevamente aquí conectados ¿No? con los hermanos. Con el gozo del corazón que el Señor nos da y de haber recibido la bendición de Dios en este nuevo día, ¿no? El regalo de la vida, saber que estamos enteros para poder glorificar el nombre de Dios y poder manifestar, ¿no? Con nuestras vidas las maravillas que el Señor, de testificar lo que Dios hace, ¿no? Así es. Entonces, tenemos que tomar las palabras del salmista, ¿no? De cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, dice. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así que, por lo tanto, hermanos, hay un gozo en el corazón que seguramente tienes allí para poder decirle al Señor lo mejor, ¿no? Darlo en lo mejor al Señor en tu alabanza, en la oración, recibir con la mejor voluntad la palabra de Dios, ¿no? Amén. Dice la palabra del Señor también que todo lo que respire, alabe a Jehová, ¿no? Todo aquel que tiene vida, alabe al Señor, ¿no? Así que estamos en este día para eso. Así es, hermanos. Vamos a entregarle este tiempo al Señor y vamos a orar. Uh-huh. Oremos ahí donde estamos en sus casitas y entreguemos este servicio al Señor, que es para Él. Amén. Señor y Dios de los cielos, te damos gracias por este tiempo, gracias por bendecirnos, Señor, con un nuevo día. Como diría el salmista, Señor, cuán hermoso es tu nombre sobre toda la tierra, Señor. Por eso es que en este día, al abrir nuestros ojos, nuestro primer pensamiento, Señor, es poder agradecerte por el aire que respiramos, agradecerte porque estamos con vida, porque estamos con salud. Gracias, Señor, por tus bondades hacia nosotros, porque nuevas son cada mañana, Sí, Señor, Señor. tus misericordias. Uh-huh. Te agradecemos, Señor, todo el favor inmerecido a nuestra vida. Queremos entregarte este tiempo a ti. Dirígenos, Señor, conforme a tu plan, conforme a tu plan perfecto sobre nosotros y sobre la tierra, Señor. Es que estamos aquí pidiendo y rogando la intervención de tu Espíritu Santo para que tome el control de todo este servicio, Señor. Que la palabra tuya llegue a nuestros corazones, a aquellos amigos que se conectan, a aquellas familias que en esta hora están oyendo. Señor, oramos creyendo que este mensaje llegará, Señor, hasta lo último de la tierra, porque ahora nos has facilitado los medios para hacerlo. Amén. Y creemos, Señor, que así será, Padre. Gracias por todo lo que has puesto en nuestras manos para poder hablar de ti, para poder proclamar tu evangelio, que tú eres real, que tú eres un Dios vivo, que responde al clamor de su pueblo, Señor. Sí, Señor. Gracias, Dios eterno, te entregamos todo este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Así que vamos a saludar en forma rápida a los que están en línea. Y en primer lugar, decirles, hermanos, bienvenidos al culto virtual, a la reunión virtual, donde podemos celebrar a nuestro Señor, donde podemos alabarle, Amén. donde podemos regocijarnos, ¿no? Y ahí donde estás, imagínate nomás aquellos que están en línea, ¿no? Ahí tienes una lista de hermanos que están en línea y haz de cuenta que estamos en ese mismo, como si estaríamos en la iglesia, ¿no? Como estaríamos en la iglesia, ¿no? Ahí está el templo, ahí está su templo. Ahí está el templo. Sí. Así que un abrazo fuerte para cada uno de ustedes, decirles que los queremos, los estimamos. Amén. Y que, claro, anhelamos estar juntos, ya llegará el tiempo, en el tiempo de Dios, pero mientras tanto, hermanos, a expresarles, hermanos, nuestro mayor aprecio. Amén. Y que podamos juntos, hermanos, en el mismo sentir alabar al Señor. Así que, Karencita, a ver si puedes indicarnos quiénes están en línea. Así es, hermanos, es que vamos a empezar los domingos sobre todo, que corre el tiempo, vamos a saludar a los que temprano se conectan. Sí. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a saludar a nuestra hermana Esther Suárez. Dios le bendiga, hermana, en esta mañana. Amén. Que reciba una palabra que avive nuestros corazones, que el Señor Amén. Sea desafiando a cada uno de nosotros. Bueno, está también nuestra hermana Marianela Salazar. Buenos días, Dios te Amén. Bendiga, Marianela. Seguimos en el pie de batalla. Que Dios Amén. Siga bendiciendo y contestando a tu familia. También tenemos nuestra hermana Luz Estela desde Colombia. ¿Cómo está, hermanita? Dios le bendiga. Un saludo, un abrazo para el hermano Jaimito también. Amén. También tenemos nuestro hermano Richard Pacheco desde Nazca, nuestro hermano, pero con corazón pisqueño. Un saludo para usted. Por el trabajo, se tiene que desplazar. Nuestro hermano Víctor Gustavo Cajo también. ¿Cómo está? Saludos a Fiorelita, a toda tu familia ahí, Gustavo.
También tenemos a nuestra hermana Guadalupe Villa, mi hermana también de sangre. ¿Cómo estás, Dios te Lupita? bendiga, Dios te Dios te bendiga, bendiga, hermanita. Lupe. También tenemos a Catherine, también en el otro ambiente. También tenemos a Rodrigo, hijito Dios de te nuestra bendiga. hermana Nérida. Un Dios saludo te para bendiga. Y Nérida seguramente están también. con Nérida. Sí, un saludo para tu mamita también. También tenemos a Juan Francisco Morillo, la familia Morillo Silvio Amén. presente. Con ¿Cómo Gina, están? Con con Israelita, Gina, un Israel. beso, un abrazo. También tenemos, bueno, Lupita está glorificando el nombre del Señor. Que bueno, ella está contestando a una oración que hicimos la semana pasada sobre Lucianito, el niño de 6 días de nacido que estuvo enfermo. Dice que se salvó la vida. Qué Gloria bueno, a Dios. gloria a Dios, Gloria a Dios, gloria a hermano. Dios, Cuando un hermano. pueblo de Dios se une para clamar en un solo sentir, Amén. el Señor contesta. Qué bueno el Señor, para testimonio de sus padres también, lo que hemos estado orando. Ujú, La tenemos. familia Guamán Advíncula presente. Amén, hermano. Amén. Qué Que Dios bueno, lo qué bendiga. bueno poder tener a todos ustedes, hermanos, en este tiempo. Así que vamos a, como le decíamos, ¿no? A todos los que llegaron temprano al culto, Dios los bendiga y el Señor los fortalezca y cada día pueda haber ese despertar en sus corazones para darle lo mejor. Así que esta mañana vamos a comenzar adorando al Señor, exaltando su nombre porque Él es digno de toda gloria y de toda honra. Amén. Vamos a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
gente te oyó y te siguió desde las ciudades. Trajeron a ti todos los enfermos y desamparados, y al ver las multitudes tuviste compasión, porque dispersas estaban como ovejas sin pastor. Me sanaste, me salvaste, me libraste de aflicción. Tú llevaste mis dolencias, me llenaste de tu unción, me llenaste de tu unción, Jesús. La gente te oyó y te siguió desde las ciudades. Trajeron a ti todos los enfermos y desamparados, y al ver las multitudes tuviste compasión, que dispersas estaban como ovejas sin pastor. Me sanaste, me salvaste, me libraste de aflicción. Tú llevaste mis dolencias, me llenaste de tu unción. Me sanaste, me salvaste, me libraste de aflicción. Tú llevaste mis dolencias, me llenaste de tu unción, me llenaste de tu unción. Me sanaste, me salvaste, me libraste de aflicción. Tú llevaste mis dolencias, me llenaste de tu unción. Me sanaste, me salvaste, me libraste de aflicción. Tú llevaste mis dolencias, me llenaste de tu unción, me llenaste de tu unción, me llenaste de tu unción, Jesús. Oh, Jesús. Gracias, Señor, porque me encontraste en el día de mi dolor y en el día de mi angustia. Ahí donde yo estaba, enviaste tu palabra y me sanaste. Tú has tenido compasión de mí y extendiste tu mano y me tocaste. Tú has sido rico en misericordia por el gran amor con que me amaste. Aun estando yo muerto en mis delitos y en mis pecados, me diste vida juntamente con Cristo, y me has resucitado y me has sentado en lugares celestiales con Jesús. Has mostrado tu amor, Señor. Has mostrado tu misericordia para mí. Oh, por eso yo te canto, por eso yo te exalto. Te agradezco, Señor. Recibe mi canción, para ti la doy con todo el corazón. Me sanaste, me salvaste, me libraste de aflicción. Tú llevaste mis dolencias, me llenaste de tu unción.
alabando, hermanos, en este tiempo que es para el Señor, toda alabanza y toda gloria. Le agradecemos a Él por sus bondades, declarando que Él es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, nuestro Señor. Él nació de una virgen, fue llamado Emmanuel, cumplió las profecías y Él creció con poder. Él sanó a los enfermos, venció la tentación, levantó a los caídos, la verdad enseñó. Él es Jesús, Él es el Hijo de Dios, Él es Jesús, Él es mi Salvador. Él es Jesús, Él es el Hijo de Dios, Él es Jesús, Él es mi Salvador. Él sufrió los dolores y la cruz padeció, sin pecado fue hallado, se entregó por amor. Él murió en el Calvario y todo enmudeció, el Cordero perfecto que el velo se rasgó. Él es el Hijo de Dios, Él es mi Salvador. Él es el Hijo de Dios, Él es mi Salvador. No termina la historia con dolor y aflicción, porque al tercer día Jesús resucitó. Y la vida eterna nos la dio por amor. Y la vida eterna nos la dio por amor. Él es mi Salvador. Él es Jesús. Él es mi Salvador. Él es el Hijo de Dios. Él es Jesús. Él es mi Salvador. Él es mi Amén, amén. Él es Jesús, dice, Él es nuestro Salvador. Y por lo tanto creo que no hay mayor gozo que estar delante de Él y exaltar su nombre. Y el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante. Hemos estado conociendo ya el mensaje del reino de los cielos a través de Mateo. Esta secuencia, esta serie que estamos hablando para que el Señor pueda mostrarnos realmente cómo tenemos que vivir. ¿Cómo es vivir para el reino de los cielos? La semana pasada hablábamos de la tentación del Señor Jesús y cómo nosotros, tomando el ejemplo del Señor Jesús, deberíamos también tomar las formas como Él afrontó la tentación por Satanás. No se olviden que Él fue tentado en su necesidad y el Señor, que estaba cimentado en la palabra de Dios y dependiendo completamente del Espíritu de Dios, pudo rechazar toda tentación de Satanás. Y dice la palabra del Señor que se mantuvo sin pecado. Ese es el ejemplo que nos dejó el Señor.
Y continuando con nuestro estudio, vamos a ir avanzando ya en conocer cómo era el reino de los cielos, ¿no? ¿Cuál es el mensaje del reino de los cielos? Y la Biblia nos enseña que el Señor Jesús, al ser presentado por Mateo como el Rey venidero, como el cumplimiento de la promesa, también Mateo lo presenta como la luz que resplandece, como la luz del mundo en medio de tinieblas. Así que en esta mañana vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que podamos comprender una palabra clara, una palabra sencilla, pero de tal importancia, de vital importancia para nuestras vidas. Así que allí donde estás, querido amigo, querido hermano, querida familia, inclina tu rostro en reverencia al Señor y vamos a pedirle que Él nos ayude, que Él nos permita comprender con facilidad este pequeño tiempo que vamos a meditar. Así que dispón tu corazón allí para que el Señor te pueda hablar. No se olvide que ya usted hizo su parte, ya alabó al Señor. Ahora deje que Dios hable a su propia vida. Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos, Señor, estar frente a esta audiencia. Sabemos que muchas personas necesitan, tal como nosotros necesitamos de ti. Y qué mejor forma de que la tecnología pueda servir como herramienta, como instrumento para que podamos escuchar tu palabra. Ya no hay barreras, ya no hay límites para que nosotros digamos, no he tenido tiempo o no he podido escuchar algo. Padre, tu palabra dice que es vida, es eficaz y que penetra, dice tu palabra, aún y discierne los pensamientos del corazón. Tu palabra dice que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Tiene muchos propósitos para nuestras vidas, con el propósito de perfeccionarnos para cumplir aquellos planes que tienes para nuestras vidas. Padre, te damos gracias en esta mañana. Permítenos que en este tiempo podamos recibir de ti una palabra que anime nuestro corazón y que también nos desafíe a mirar con los ojos tuyos. Mirar ese reino tuyo, aquel que ya se inauguró, Señor, desde que vino tu Hijo por primera vez a la tierra, trayendo el mensaje del reino de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Así que te invito allí a tomar la palabra de Dios en el libro de Mateo. Estamos en el capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 12 al versículo 17. El Señor Jesús está iniciando su ministerio y es en esta parte donde precisamente vamos a ver cuál es el propósito de su ministerio, cuál es la razón por la que el Señor Jesús vino. Así que estate atento, por ahí toma la palabra del Señor y dice así, versículos 12 al 17. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué preciosa palabra, una de las metáforas más bellas que vemos en la vida del Señor Jesús, que describe su naturaleza y su carácter, es cuando vemos que de Jesús se declara que Él es la luz. Y al decir que Él es la luz, se transmite una idea de iluminación, una verdad revelada y que expone el pecado y que muestra la administración del Hijo de Dios. Qué precioso, ¿verdad? Él es manifestado como la luz que necesita el mundo. Tras la primera presentación del Señor Jesucristo como el verbo creativo de Dios, Juan nos dice también en el libro de Juan capítulo 1 versículo 4 al 5, dice que en Él estaba la vida, cuando muestra al Señor Jesús como el Hijo de Dios. Y la vida, dice, era la luz de los hombres. Vale decir, el ser humano estaba muerto hasta que encontró a Jesús y el Señor Jesús se convirtió en luz, en vida y en luz para los hombres. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Así definen al Señor Jesús, como la luz del mundo. También nos dice Juan el Bautista que Jesús vino para dar testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Ese es el propósito, que el Señor vino a dar testimonio de la luz. Juan vino también a dar testimonio de la luz, de esa luz que alumbra a todo hombre. Juan continúa diciendo que es la condenación, cuando el Señor vino a predicar el Evangelio, porque la luz alumbra y pone expuesta al pecado, ¿no? Dice que los hombres amaron la luz, pero los hombres amaron a las tinieblas más que a la luz, porque dice sus obras eran malas. Porque todo lo que hace lo malo, dice, aborrece a la luz y no viene de la luz para que sus obras sean reprendidas. Así que miremos nomás cuántas veces que el Señor Jesús es manifestado, es expuesto como la luz del mundo. Y qué bonito, hermanos, es la luz que resplandece precisamente del que hablamos hoy. El Señor Jesús, iniciando su ministerio, tuvo que presentarse para precisamente dar cumplimiento a lo que ya tanto se había anunciado. Importante por eso que en esta mañana vamos a revisar rápidamente tres aspectos importantes de cómo el Señor o cómo Dios manifestó la gracia, su gracia para salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, trayendo la luz a las tinieblas. Y lo veremos en tres aspectos importantes en la vida del Señor Jesús. En primer lugar, veremos el propósito cumplido de un heraldo en la vida de Juan el Bautista, ¿no? Lo segundo que veremos es que el Señor escogió un lugar ideal para que su luz alumbre. Y lo tercero que vamos a ver es que hubo un mensaje correcto proclamado. Así que, hermanos amados, vamos a ir viendo cuál fue el propósito cumplido de ese heraldo. Nosotros sabemos que ese heraldo antes del Señor Jesús era Juan el Bautista. Y el pasaje comienza diciendo que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. La condición de Juan había cambiado. Juan había sido el precursor. Juan había sido el que se dijo de él: voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Y él mismo dijo y presentó al Señor cuando se presentó a las multitudes y comenzó a bautizar y diciendo que la gente tiene que arrepentirse de los pecados porque precisamente el reino de Dios había venido. Él hizo su trabajo, él hizo lo que tenía que hacer, él honró al Señor. Él dijo: ni aún yo soy digno, dice, de desatarle los calzados de los pies, de llevar esos calzados a los pies, porque él se sentía un siervo, un instrumento para el gran propósito del Señor Jesús que aún iba a darse cuando el Señor iniciaba su ministerio. Y esto tenía que pasar, aunque parece difícil la situación de Juan, pero es maravilloso de ver aquí que el cumplimiento de las profecías del Señor. Juan estaba en estos momentos ya de este pasaje que acabamos de leer, ya estaba preso, había cumplido el plan maravilloso de Dios y se estaba abriendo uno mayor aún. Es la presencia y el obrar en el misterio de nuestro mismo Señor Jesucristo, trayendo ese evangelio él mismo personalmente a la humanidad que estaba en tinieblas. Así que, hermanos amados, para Juan el Bautista no era extraño, aunque él sabía que estaba en un tiempo de crisis, para él no era extraño saber que estas cosas habían de pasar. Él había confrontado a los fariseos, aquellos religiosos que hacían lo contrario a la palabra de Dios. Y la predicación de Juan era y decía en muchas oportunidades, y en una de ellas en Marcos capítulo 1, versículos 7 al 8 se refleja, donde dice que Juan el Bautista predicaba y decía: el que viene detrás de mí es más poderoso. Él decía: yo los bautizo en agua, pero el que viene detrás los va a bautizar en el Espíritu Santo. Qué precioso. Ya nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas y que ya es una realidad de lo que el Señor mismo hizo. Por lo tanto, amados hermanos, es importante ver que este heraldo de Dios cumplió su propósito. Para él no fue ningún problema y seguramente fue duro la vida de él y sabemos cómo él murió, pero era necesario esos años de ministerio de Juan el Bautista lleno del poder de Dios fueron el preámbulo para que nuestro Señor Jesús pueda hacer también su trabajo. Y qué importante, hermanos amados, que cuando vemos la vida de Juan
podemos ver en él un siervo que estuvo dispuesto a ser usado por Dios en el propósito y en el tiempo de Dios. Y estuvo dispuesto aún también a llegar hasta lo último, aún sacrificando su vida por no defraudar el encargo del Señor. Así que, hermanos amados, esto es el propósito cumplido de este heraldo que en primer lugar que queríamos revisar, porque esa es la condición que el Señor Jesús inicia su ministerio. Ahora, vemos en la palabra del Señor que hubo un lugar ideal para que su luz alumbrara. Dice el versículo 12 hasta el versículo 16 lo siguiente: volvió a Galilea y dejando a Nazaret, volvió y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Ojo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Este pasaje de por sí ya está describiendo ese lugar que el Señor escogió. Ese lugar, de alguna manera, que describe no las mejores condiciones cuando nosotros quisiéramos evaluar de forma humana que debería haber llegado el Señor a predicar, sino vemos totalmente contraria a nuestra forma de pensar. Y ahora, vamos a ir viendo un poquito antes de detallar cada una de estas cosas. En primer lugar, en este pasaje, cuando vemos que el Señor Jesús escogió un lugar para que su luz alumbre, no nos olvidemos que antes Él estaba en la región de Judea. Él siempre trabajaba con Juan el Bautista y bautizaba en el río Jordán, cerca de Galilea. Estaba cerca de Jerusalén. Y ese era su mover. Sin embargo, cuando Juan fue apresado, ya el Señor dejó la zona cerca de Jerusalén, la zona del Jordán, y dice que regresó a Galilea. No se olviden que en toda esa zona ya Juan el Bautista había confrontado a los fariseos que venían a escucharlo desde Jerusalén. Había confrontado a todos los religiosos y les dijo cuántas veces generación de víboras porque no hacían lo que tenían que hacer. El Señor Jesús, no se olviden que no es que salió huyendo por miedo, sino que la profecía del Señor tenía que cumplirse. Nazaret, podría uno pensar de que era el lugar ideal, porque ahí estaban los gobernantes, ahí estaba Herodes, ahí estaba el pueblo judío puro. Sin embargo, el Señor se movió para otro lugar. Y vamos a ver acá en tres lugares que se movió rápidamente. Vemos que en primer lugar que salió de Judea, específicamente de la zona cerca de Nazaret, y se fue a Galilea. Perdón, de Jerusalén y se fue a Galilea. Y estando en Galilea, no se olviden que Lucas narra también de que el Señor, estando en la sinagoga, dice, tomó la palabra del Señor, leyó al profeta Isaías y el Señor, al leer ese rollo, y dice que manifiesta lo que dice Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido y me ha enviado para dar libertad a los cautivos, y va a decir el plan divino para la salvación, para rescatar al hombre pecador y al hombre oprimido. La gente se maravillaba al escucharlo, pero él siguió hablando y confrontando al pueblo de Dios, y dice que se enojaron tanto que aún ellos quisieron, dice, matarle, le quisieron tirar por un despeñadero. Y el Señor, al volver a Galilea, vemos que ni aún allí mismo él fue recibido bien. Qué importante, hermanos, que cada circunstancia que sucedió es que el Señor estaba haciendo y cumpliendo el plan de Dios. Interesante también, decíamos, ¿no? ¿Por qué escogió el Señor a Galilea? ¿Por qué escogió a Galilea? Isaías decía que Galilea sería el primer testigo de la salvación de Dios a través de Jesús. Y lo vemos en este pasaje también. Dice, Jesús es la luz que alumbraría en medio de las tinieblas de muerte, cuando acabamos de leer aquel pasaje. Los versículos 14 en adelante reflejan que ese lugar era Galilea. A través de regresar el Señor de la zona cerca de Jerusalén, que estaba al lado del Jordán, él tuvo que atravesar la zona que los judíos no querían transitar. Miren, hermanos, el Señor iniciando su ministerio, rompiendo todo esquema religioso. El Señor tuvo que pasar por Samaria hasta llegar nuevamente a Galilea, en Galilea presentarse en la sinagoga y luego irse
a Capernaum, que finalmente vemos la palabra del Señor, donde desarrolló gran parte de su ministerio. Así que, hermanos amados, qué importante que el Señor, desde que salió de la zona cerca de Jerusalén, vemos que fue hablando particularmente a uno que otro samaritano y darles aún a ellos también, siendo una zona donde no habían judíos puros, donde los samaritanos eran menospreciados, el Señor estaba alumbrando con su luz. Ahora, ¿por qué Galilea? Vamos a ver un poquito a Galilea. Aunque el pasaje que veíamos del versículo 13 en adelante al 16, veíamos un poco la descripción de esta ciudad. Pero ¿por qué Galilea? Galilea, para comenzar, era una gran región, ¿no? En tamaño tenía como 100 kilómetros de largo, de norte a sur, y de ancho 50 kilómetros, para que tengan idea. Y era una zona que estaba poblada. Los historiadores dicen que más o menos vivían en Galilea aproximadamente 2 millones de personas en el tiempo de Jesús. Era una tierra muy fértil, era próspera en la pesca, así que desde ahí se alimentaba para gran parte de la región de Israel, inclusive para toda la zona de Judea. Los judíos que vivían en Galilea no eran sofisticados, como sí lo eran en Jerusalén, en Judea. Los de Judea eran la gran metrópolis, ¿no? Flavio Josefo habla que este gran historiador judío habla que los de Galilea, eran aficionados a las innovaciones. Ellos eran su carácter así, ¿no? Como la persona de puerto, porque Capernaum era una zona de puerto. La pesca era una de las actividades muy fuertes que ellos desarrollaban. Dice que eran innovadores, ¿no? Por naturaleza eran propensos al cambio. Ellos no se hacían problema por los cambios y asimismo se deleitaban en las sediciones. Vale decir, por naturaleza ellos eran revolucionarios. Y es a esta gente, a este tipo de personas, que el Señor escogió para dirigir su mensaje de salvación. Para ellos el mensaje era algo novedoso y estaban abiertos a poder recibirlo, tan diferente como ya lo había experimentado aún Juan el Bautista en toda la región de Judea, donde estaban todo el grupo religioso concentrado y donde estaba el gobierno de Israel. Ahora, mismo Nazaret rechazó al Señor Jesús, y miren, tuvo que el Señor salir y ir a esa zona que habla la palabra del Señor, a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, camino del mar, dice al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles. Y habla de esa zona que el Señor habitó, dice, en Capernaum. Qué interesante, hermanos, ver que el Señor nos describe la necesidad de un pueblo que no era considerado gran cosa. No se olviden que gran parte de Israel, cuando Israel fue llevado cautivo por su desobediencia, aún los asirios habían poblado toda esa zona. En el siglo 8 a.C., cuando fueron llevados cautivos, los asirios pusieron ahí asirios mismos y gente de otro lugar que no eran judíos precisamente, para que no dejen un pueblo innato como los judíos. Y al regresar a ellos encontraron ya una nación, un pueblo que ya no tenía las raíces hebreas. Y esto es también el resultado, hermanos amados, que cuando Josué, ¿se acuerdan? Que Josué repartió la tierra por orden del Señor, y tanto a Neftalí y a Zabulón, que recibieron la tierra también tal como los demás de la tribu de Israel, y ellos también fueron aquellos que no echaron a todos los extranjeros de su tierra, cuando el Señor le dijo que no se mezclen con ellos, porque ellos tienen costumbres paganas. Y el resultado fue justamente la mezcla de los matrimonios mixtos y las costumbres que adoptaron. Por lo tanto, todas estas cosas también vemos que fue el resultado de la desobediencia de Israel. Pero bueno, esta es la realidad que ellos encontraron. Esta es la realidad que vemos en los Galileos, y que es el lugar ideal para que el mensaje del Mesías, el mensaje llegue para estos Galileos rebeldes, para estos Galileos despreciados. Y
Y estos galileos que tenían una visión totalmente diferente, y dice que vivían muy afectados por el pecado. Y ellos fueron escogidos para ver el mensaje, para escuchar el mensaje del Mesías. Fueron los primeros en ver el amanecer al nuevo pacto de Dios. Qué precioso, hermanos. En otras palabras, el Señor nos está dando a entender aquí que el Señor está enfocado en buscar al hombre necesitado, al hombre menospreciado, porque tiene el corazón más dispuesto a escucharle, porque tiene el corazón más dispuesto a poder presentarlo cuando es confrontado. Y el Señor escogió a este pueblo para traer su mensaje. La palabra del Señor nos habla que Jesús es la luz del mundo. El libro de Juan, capítulo 8, versículo 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amado hermano, este es el mensaje del Señor. Siempre fue el mensaje del Señor. Capernaum recibió ese mensaje de Dios. De allí salieron esos apóstoles que finalmente vemos haciendo la labor con un compromiso fuerte, con un gran compromiso, tal como Pedro. Esos hombres que eran duros, rudos, toscos, esos son los hombres que Dios escogió y que usó para la extensión de su reino. Dios sigue buscando hombres como los de Capernaum. Dios sigue buscando hombres que tienen tanta necesidad y que muchas veces abundan en el pecado, pero que la luz puede alumbrar en medio de las tinieblas. Ahora, ¿cuál fue el mensaje de Dios? ¿Cuál fue el mensaje de Dios? El mensaje de Dios fue el mismo que predicó Juan el Bautista. Dice la palabra del Señor en el versículo 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el término predicar significa proclamar o publicar un mensaje. No es argumentarlo para ver si es o no es. No es querer llegar a convencer a una mente intelectual para que acepte un mensaje de Dios, sino que simplemente el mensaje es expuesto como una verdad de Dios, como la única verdad de Dios, y el hombre debería tomarlo para salvación o rechazarlo para condenación. El Señor vino a predicar un mensaje con autoridad y decirle claramente a la gente: arrepiéntanse. Y el término arrepentirse tiene que ver con un cambio de vida, tiene que ver con volverse del pecado y cambiar de dirección, dar vuelta y ir por otro camino. Por tanto, arrepentirse es cambiar de forma de pensar, es cambiar la forma de ver el pecado, y es también cambiar la forma de ver la justicia de Dios. Porque cuando estamos en el pecado estamos ciegos, no podemos entender las cosas de Dios. Arrepentirse significa cambiar de opinión, cambiar de dirección, cambiar de actitudes del corazón y de nuestra voluntad, y por consiguiente nuestro comportamiento va a ser diferente. Lo que el Señor está diciendo: arrepiéntanse, está diciendo: dejen el pecado, dejen de vivir en algo que los destruye y que les trae muerte. Y finalmente les va a dar la razón por qué deberían de arrepentirse, y le dice: porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo es ese reino? Ese reino es un reino de santidad. Ese es un reino justo, donde dice la palabra del Señor que un día, dice, no entrará ninguna cosa inmunda, ninguna cosa que hace pecado. Ese es el mensaje que se vino a predicar: las buenas nuevas de salvación, el arrepentimiento para todo hombre. El mensaje del Señor Jesús llevado a los gentiles, a los galileos gentiles, nos abre las puertas de que el mensaje de Dios no solamente era para Israel, sino para todo el mundo, para todas las personas que se dan cuenta de sus propios pecados y reciben a Jesús en sus corazones como su único y verdadero Salvador. Así que en esta mañana tenemos que reflexionar: ¿ya llegó a ti esa luz que resplandece? ¿O aún estás como la tierra de Zabulón y de Neftalí, como la tierra
de Galilea de los gentiles que vivía sumergido en sus pecados. Tal vez te encuentres así, pero déjame decirte que el Señor Jesús es experto, es el único que te amó y me amó y murió en la cruz para que tú tengas luz en tu vida. Así que en esta mañana te hago un llamado en primer lugar a ti que tal vez has escuchado siempre de Dios y que dices que eres hijo de Dios, pero déjame decirte con estas afirmaciones para que tú puedas reflexionar si verdaderamente eres hijo de Dios. A veces pensamos que todos somos hijos de Dios, pero la palabra de Dios nos habla de que solamente son hijos de Dios aquellos que hacen la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Dice la palabra del Señor que todos hemos pecado y que estamos desechados de la gloria de Dios. Así lo dice el libro de Romanos, capítulo 3. Pero también dice que el Señor es bueno, que el Señor nos dio un regalo de vida eterna, también dice Romanos, que hay gracia de Dios para salvación, pero hay algo que tenemos que hacer en nuestro corazón: arrepentirnos. Eso es lo que el Señor nos llama a hacer. El libro de Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es aquellos que les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿No deseas ser parte del reino de Dios? ¿Parte de ser de la familia de Dios en esta mañana? La palabra del Señor dice que aquel que no recibe a Cristo ya ha sido condenado, pero que aquel que le recibe tiene la vida eterna, y esa es la luz del mundo en Cristo Jesús. Así que en esta mañana déjame invitarte a hacer esta oración, una oración sencilla que te abre las puertas del reino de los cielos. Y esto no es magia, es palabra de Dios que prometió a todo aquel que cree. Así que allí donde estás, inclina tu rostro. Tal vez eres una de las personas que hace tiempo esperabas escuchar un mensaje de Dios. Y esa es la oportunidad. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos da la oportunidad de poder reflexionar sobre tu venida a esta tierra. Y ahora vemos en este pasaje que tu enfoque fue salvar al hombre pecador. No viniste por aquellos que tenían la dignidad de recibirte. No viniste por aquellos que tenían un buen nombre en la sociedad. No viniste por los religiosos que se supone que tendrían la oportunidad principal y la honra de recibirte. Sino viniste, claro que viniste por ellos, pero normalmente sus corazones no estaban preparados. Pero tú viniste dispuesto con tu gracia extendida para todo hombre que estaba sumergido en sus profundos pecados, como lo estaba Galilea de los gentiles, como dice tu palabra. Padre, te damos gracias porque de aquello que es menospreciado, Señor, tú rescatas para traer vida a aquel que no la tiene. Y en esta mañana, Señor, si alguien en este tiempo, Señor, en su corazón está tomando esta decisión, que esta persona, Señor, pueda decir así, que se arrepiente de todo su corazón. Si tú eres una de esas personas que en esta mañana quiere entregar su vida a Cristo, dile: Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, por todo lo que he hecho, lo malo. Dame la oportunidad de poder vivir una vida diferente en ti. Una vida llena de luz, ya no en tinieblas. Te entrego mi corazón, Señor. Te acepto como mi Salvador personal y a partir de ahora haré tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, no te olvides que ya eres un hijo de Dios. Y para crecer necesitas alimentarte. Allí en nuestra página donde has entrado hoy, ahí está un número de teléfono, está el WhatsApp donde podemos ayudarte. Puedes escribirnos para ayudarte y poder ayudarte en tu crecimiento espiritual y puedas crecer en los caminos del Señor. Y a ti, hermano amado que me estás escuchando, también para ti hay un llamado. Juan el Bautista cumplió el llamado del Señor sin ningún remordimiento, sin ningún pesar, con mucha pasión hasta la muerte.
y él se sintió un siervo que cumplió el propósito. ¿Cuánto más el Señor Jesús nos dio ese modelo que lo vamos a ver más adelante? Que Él entregó toda su vida, dice la palabra, por amor a nosotros. Y el Señor nos dio el encargo de llevar su evangelio a toda criatura. Hoy es el tiempo que tú también tomes las herramientas que Dios ha puesto en tus manos para cumplir sus propósitos. Así que allí donde estás también, déjame decirte que tienes que tomar una decisión y decirle: Señor, a partir de ahora retomo aquellas cosas que tal vez he dejado dormido, porque esta pandemia me ha encerrado, me ha cargado y me ha estresado. Pero a partir de ahora, Señor, voy a cumplir. Me has dado herramientas, me has dado instrumentos para llegar a las personas. Así que mientras escuchas este cántico, quiero que le digas al Señor ahí donde estás, renueves tu pacto con el Señor. Este videíto que se ha preparado es para que recuerdes del mismo Pisco, la necesidad de Pisco. Y cuántas veces hemos ido a predicar el Evangelio, pero aún no es suficiente. Deja que Dios te guíe. Ríndele tu corazón al Señor, porque hay tanto que hacer aún. Así que medita en esto y ora al Señor. Quiero ser luz a las naciones.
Así que ya sabes, tenemos que brillar con la luz de Cristo. El Señor ya hizo su trabajo. Ahora te toca a ti, me toca a mí. El Señor ya nos mostró el camino y nos dio el encargo. Así que ánimo, hermano, ánimo, hermana. Y vamos a decirle al Señor, así una breve oración, y decirle: Señor, ayúdanos, Señor, en esta gran labor, para que, Señor, tu nombre sea glorificado y realmente Pisco conozca que tú eres el Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por habernos hablado el día de hoy y habernos hecho ver no solamente en el mensaje de que tú eres la luz que resplandece, sino también que hemos podido ver a la luz de la vida de Juan el Bautista y de tu propia vida, Señor, el poder tener el compromiso de revelar el mensaje del reino de los cielos en el lugar que te tocó traer, Señor, en Israel. Padre, a nosotros nos toca, Señor, llevar ese mensaje al lugar donde nos has puesto, Señor. Y te pedimos por esta ciudad, y te pedimos por aquellos lugares donde más allá, inclusive a través de estas redes, pueda llegar tu palabra, Amén. Señor. Sí, sí. Te pedimos, Señor, que realmente seamos luz, que seamos, Señor, esa bendición en medio de las tinieblas, y tú puedas, Señor, traer salvación a todo aquel que lo necesita. Carga nuestros corazones, Señor. Llénanos de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, para que nos des amor en el corazón por aquellos que no te conocen, y por aquellos amigos que tenemos al lado, hay familiares que tenemos al lado, para que no se pierdan, Señor, sino para que tu mensaje llegue a sus corazones. En el nombre de Jesús te pedimos y te damos gracias. Sí, sí. Amén. 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 Bueno, queridos amigos, hermanos, poder darle los anuncios, todo lo que se viene en estos días, para que sigamos conectados. Vamos a estar viendo inmediatamente el programa semanal, para recordarles nada más que el día martes estamos iniciando con el tiempo de ayuno y oración a través de el grupo de WhatsApp. Si usted quiere participar de los grupos de WhatsApp, no hay ningún problema, ya hemos publicado el número para que usted pueda de repente tener motivos de oración por los cuales quiere que estemos orando, y usted nos puede escribir a ese número para que podamos juntos orar y elevar nuestras oraciones a nuestro buen Dios. Los días martes de 9 a 4, y el día martes mismo a las 7:30 de la noche tenemos una transmisión por Facebook Live. Estamos nuevamente aquí a través de esta plataforma a las 7:30 de la noche, para que en vivo podamos ver, compartir los motivos de oración y orar en el momento. Y animarnos también en la palabra de Dios, porque Así hay una palabra, hay una palabra para su vida. y lo estamos haciendo meditando en el libro de Salmos, ¿no? Que Así nos dé es. ánimo y podamos orar con propósitos también. Amén. Así es que recordarles eso. El día jueves nuevamente estamos con un tema abierto a toda la comunidad, referente a las familias. No se olviden que estamos con el pastoral de la familia, y vamos a estar compartiendo el tema de resolviendo conflictos. Es el tema número 4, ahí está la propaganda. Así es que este jueves a las 7:30 puede usted conectarse acá a través de esta página de la iglesia, ir participando, escribiendo sus preguntas, sus comentarios que lanzamos en vivo, para que usted pueda participar. Y resolver sus dudas, ¿no? Qué interesante que la semana que pasó hemos hablado cómo manejar la ira, ¿no? Y ha sido un tema donde muchos han participado, y realmente saber que de una u otra manera han encontrado alguna claridad. Claro que sí, claridad en la palabra de Dios. Y les hemos dado algunos tips para resolver los problemas, pero si aún te falta y de repente no has tomado esa decisión, bueno, el día jueves vamos a detallar mucho más este tema, y es cómo resolver conflictos dentro de la familia. Así es que los esperamos con sus comentarios y gozarnos, porque mire, hermanos, uno de los temas que tiene mayores reproducciones, interacciones, son los de los días jueves, porque son temas que competen a las familias, y nos gozamos porque esto está llegando a muchas personas. Hemos tenido ya como 500 reproducciones, hasta 900 interacciones. Quiere decir que más allá de lo que publicamos el jueves y que queda ahí, en la semana se sigue interactuando, se sigue reproduciendo. Hay gente que está escuchando, así es, la palabra del Señor a través de estos temas. Bueno, hermanos, recordarles también que el día sábado
La red de adolescentes y jóvenes sigue trabajando fuerte a través de las redes. Ellos se siguen contactando por WhatsApp, por Facebook. Tienen sus competencias, sus temas referentes a la palabra, desafíos. Y los esperan también a las 6 de la tarde con adolescentes y a las 7:30 con los jóvenes. Así es que, hermanos, a conectarse. Si usted tiene su hijito, pueda participar de este tiempo. Amén. Y bueno, solamente animarles, queridos amigos, querida familia, queridos hermanos, que el domingo que viene vamos a participar como primer día de la semana de la Santa Cena, ¿no? Entonces vamos a ir indicando por WhatsApp en interno y lo vamos a preparar desde casa, ¿no? Y tener los elementos del pan y el elemento del vino para poder participar en conmemoración, ¿no? De lo que el Señor ha hecho, ¿no? De, como dice la palabra, ¿no? De renovar nuestro compromiso hasta que el Señor venga, de convertirnos en esos anunciadores de la palabra del Señor, en su muerte y en su resurrección. Así que, hermanos, prepárense para el domingo también, consagre su vida al Señor. No se olvide que su vida es aquella que se levanta como mejor ofrenda. Más de lo que nosotros podamos decir es lo que como vivimos nosotros. Así que ánimo, que el Señor les bendiga, que los siga fortaleciendo y le decimos, ¿no? Como siempre, recordándoles, usted se puede convertir en un predicador a solo un clic. Así que comparta con aquellos que no han podido estar el día de hoy, con los amigos, con los familiares. Comparte este mensaje desde el Facebook para que también pueda ser de bendición para otros. Así que Dios te bendiga y que tengas un bonito domingo y un buen fin de semana. Dios le bendiga, hermanos. Hasta el día martes.